Para ser un candidato serio y real a salir campeón del fútbol argentino, vos necesitas solamente dos cosas. La primera, la intensidad, las ganas, el fútbol, las combinaciones que tuvo River en el primer tiempo. Y la segunda, lo dijimos la semana pasada, la suerte, la fortuna. Porque River en el primer tiempo tuvo fútbol, tuvo combinaciones, tuvo intensidad y fue mejor equipo que Rosario Central. Pero en el segundo tiempo, en esas dos pelotas en los palos, tuvo la fortuna necesaria para avanzar a la final. Y como se dice también, la suerte de campeón. Porque River le acaba de ganar 1-0 a Rosario Central en el Estadio Monumental y acaba de dar ese pasito hacia adelante, hacia una nueva final en el fútbol argentino y acaba de acercarse a un nuevo campeonato. River es el máximo candidato, claro está, a salir campeón de este campeonato Apertura 2026, pero por sobre todas las cosas, me animo a decir, es casi campeón del fútbol argentino, porque de alguna manera fue un equipo superior a Central por el contexto, por la intensidad del juego, por un buen primer tiempo y por un sólido complemento en el que las pocas que tuvo Central se encontró con los dos palos de Beltrán, pero por sobre todas las cosas porque en una semifinal de campeonato y después de haber dejado muchas dudas hace una semana nada más contra San Lorenzo en la cancha de River, yo creo que hoy el equipo de Coudet jugó por sobre todas las cosas el mejor partido del ciclo y sin duda es un partido que afianza ideas y que afianza cosas básicas para ser campeón. Estos son los equipos de Coudet. Los equipos con entrega, los equipos con intensidad, los equipos con presión y los equipos con presencia. Y señoras y señores, hoy en la semifinal del campeonato argentino vimos por primera vez en su ciclo un River de Coudet. Y River no por casualidad se termina metiendo en una final de fútbol argentino. A ver, por sobre todas las cosas, hoy fue un partido incómodo, exigente, recontra nervioso, impreciso por sobre todas las cosas en el primer tiempo y también en el segundo, pero más que nada en la primera parte. Y yo creo que, como digo siempre, hay mucho para analizar y hay mucho para decir en lo que respecta a este nuevo campeonato, que yo lo sigo diciendo nuevo campeonato porque en la historia del fútbol argentino tener definiciones de torneos que respecten a los mata-mata, a los duelos de eliminación directa y a las finales a partido único, no deja de ser, a pesar de que nosotros en nuestra vorágine de redes sociales y de mundo que se actualiza y se renueva constantemente, ya estemos absolutamente acostumbrados a los cambios, no deja de ser algo novedoso. Y yo creo que es llamativo porque River se termina metiendo en una final de campeonato de un formato que a lo largo de su historia reciente, claro está, porque esto es absolutamente nuevo y novedoso, le había costado. A River este formato del fútbol argentino le estaba haciendo por sobre todas las cosas esquivo, quedándose eliminado, por ejemplo, contra Platense de local, quedándose eliminado contra Racing el año pasado también. Desde que existe este formato de fútbol argentino, con cuartos, octavos, a veces cuartos, semis y final a partido único, River prácticamente nunca fue finalista y tampoco es uno de los equipos que más ha estado en finales de Copas Argentinas en los últimos años. Y no es casualidad que luego de la salida de entrenadores que priorizaban la tenencia de la pelota y el convencimiento del medio para adelante, sea de Michelis o sea el propio Gallardo, haya llegado un entrenador con la intención de ser pragmático, de ser preciso y de ser efectivo. Y si bien es cierto que podemos debatir, replicar, y lo hemos dicho y lo hemos hasta criticado en este canal, el River de Coudet no funcionaba bien hasta hace una semana, porque el partido contra San Lorenzo en cancha de River fue el pasado domingo. El fútbol argentino tiene una vorágine que va realmente más rápido que la pelota y más rápido que cualquier análisis posible que podamos hacer en este y en cualquier canal, pero River, que no funcionaba hace una semana, se encuentra con este técnico pragmático y ahora efectivo que lo mete en una semifinal de campeonato en un formato que a River realmente en su historia reciente le costaba. Repito, Boca había jugado finales en este formato de campeonato, Racing lo hizo, River no lo había podido hacer nunca y de los equipos grandes era el que más faltaba en esta clase de definiciones de campeonato de fútbol argentino. River va a jugar una final fundamental porque en un semestre en el que no había hecho del todo bien las cosas, es un premio gigante para River jugar la final de este campeonato y hasta me animo a decir más premio del que realmente se merece el semestre de River. River perdió 5 o 6 partidos de los 16 que jugó en la fase regular, en la fase de liguilla, si quieren decirle, en su respectiva zona. River perdió 5 o 6 partidos que son bastantes para lo que respecta a jugar 16 en una fase previa. Muchos fueron de Gallardo, eso es verdad, pero para concluir, para ser sensatos en este análisis, River por sobre todas las cosas se encuentra con una final fundamental. Primero porque obviamente es
la primera del ciclo Coudet, la primera del ciclo post-Gallardo, la primera del post-gallardismo en River. Y eso obviamente refiere a una importancia particular, porque River va a volver a una final, esta vez nacional, esta vez del fútbol argentino, por primera vez con un entrenador que no sea Marcelo Gallardo. Porque es cierto que De Michelis había ganado un campeonato, porque es cierto que había jugado alguna final contra Estudiantes y la ganó, pero realmente el ciclo de De Michelis pareció ser una continuidad a lo que habíamos visto de Gallardo y no un cambio de rumbo concreto, porque rápidamente volvió Gallardo a ser el técnico de River. Para Coudet, esta final en el primer semestre de su estadía como técnico de River va a ser fundamental y hasta me animo a decir un antes y un después. Obviamente marcha como candidato, River va a ser el máximo candidato que va a tener a quedarse con este campeonato del fútbol argentino, sin dudas además, pero realmente para Coudet desde lo personal y para la construcción de su nuevo River, esta final y este antecedente puntual en Córdoba el próximo domingo a las 3:30 de la tarde va a ser probablemente piedra fundacional para un River que poco a poco va a empezar a construirse pensando en el segundo semestre y más que nada en un nuevo mercado de pases. Pero fíjense como por primera vez, porque estamos hablando de una semifinal que dio camino hacia una final, los análisis que suelen arrancar por el primer tiempo y llevar una estructura y tratar de ir construyendo una narrativa del partido, hoy arrancan por el final. Y si tenemos que hablar del final, tenemos que hablar de un Rosario Central que en el primer partido de los mata-mata contra Independiente da la sensación, esperó a ir perdiendo para salir a buscarlo. En el partido contra Racing también arrancó abajo en el marcador. Y hoy yo me animo a decir que en la cancha de River, con un River que lo habíamos destacado hace un ratito, intenso, hoy inteligente, hoy lúcido con la pelota, hoy con las ganas de llevarse puesto a su rival, y ya nos vamos a meter ahí también, yo creo que Central lo respetó demasiado. Y tiene un entrenador que, si bien es cierto que es competitivo prácticamente en sus últimos años en el fútbol argentino, porque en 2023 jugó la final de la Libertadores con Boca y hoy vuelve a estar a las puertas de una nueva final, ahora siendo técnico de Rosario Central, es un gran especulador. Y yo creo que Almirón, si no hubiese especulado tanto el partido contra River, el partido contra Independiente y el partido contra Racing, lo podría haber ganado de manera más holgada, pero sin ningún tipo de dudas. El equipo que tiene Central es de una jerarquía continental. Es un equipo para jugar la Copa Libertadores y plantarse realmente con cualquiera. Ahora necesita plantarse, porque hoy Central, yo creo, en gran parte del primer tiempo, a pesar de que haya arrancado jugando un poquito mejor y ahora nos vamos a meter ahí, realmente respetó mucho a River, y a River cuando vos lo respetás se agranda, porque tiene intensidad y porque tiene personalidad para poder salir a buscar y a imponer condiciones, que es lo que hizo hoy en el primer tiempo. Vamos a eso, porque realmente fue un primer tiempo, habíamos dicho friccionado, caótico, intenso, nervioso, impreciso, todos esos adjetivos calificativos. Yo creo que lo estuvo el primer tiempo, además de ser un primer tiempo muy frenado. No recuerdo un primer tiempo en el que se hayan adicionado 8 minutos como en esta primera parte en la cancha de River, pero yo creo que si bien Central en los primeros minutos del partido había arrancado siendo ese equipo que mostraba las ganas de imponer las condiciones, las primeras dos del partido fueron de Rosario Central, y si hubiese embocado una de ellas, porque tuvo una con una pelota larga de Copetti y tuvo también esa jugada, más que nada la de Di María, que termina cerrando bien Rivero, si hubiese entrado alguna de esas, el curso del partido y el análisis post partido ni hablar, hubiese sido primero en otro tono y obviamente también un análisis recontra diferente. Pero rápidamente River, y a mí me llamó la atención una función puntual que explica y que argumenta lo que les voy a decir, con la intensidad que salió a jugar el primer tiempo, creo que es realmente lo que le marcó la diferencia a este River. Porque, sigue sin ser un River desde lo asociativo, desde el funcionamiento futbolístico, no es un equipo brillante ni reluciente. Yo creo que River todavía sigue en proceso de construcción y puede tener partidos mejores y puede tener partidos peores y puede dudar en la conformación o de la defensa, o de la mitad de la cancha, o de la delantera, pero sigue siendo un equipo al que todavía Coudet rota mucho, porque prácticamente no ha repetido el mismo 11 desde que es el entrenador de River, pero la intención de Colidio y de Driussi en los primeros minutos del partido, de automáticamente Central sacó, ir a morder encima de Ávila y de Obando, marca a la perfección la inquietud que tuvo River esta noche como equipo de ser el que presione, de ser el que muerda, de ser el que raspe, de ser el equipo que verdaderamente se haga cargo desde el desgaste físico, el que imponga el ritmo del partido. Jugar de local obviamente es un premio en el fútbol argentino, porque este formato indica que si vos estás mejor clasificado que tus rivales, vas a recibirlos en tu casa, pero también implica una gran responsabilidad. Y yo creo que River, hoy jugando una semifinal de campeonato argentino en condición de local, tomó esa responsabilidad y se hizo dueño justamente de jugar en la cancha de River. Presionó, mordió, y cuando recuperó se hizo dueño y cargo de la pelota, junto a Montiel y a
justamente a Juan Cruz Mesa por afuera, por la derecha. Para mí fue un buen partido de Viña también, que venía siendo de los más reprobados por la gente de River y por nosotros en comparación al buen semestre del Huevo Acuña. Pero me quedo más que nada en la mitad de la cancha, porque cuando vos tenés un volante central, que es Aníbal Moreno, que juega como número 5, como pivote central en River, aún con las críticas que puede haber venido teniendo en los últimos partidos en cuanto a su precisión y en cuanto a su funcionamiento, yo creo que hoy Aníbal Moreno, por sobre todas las cosas, es el futbolista que hizo a River jugar en campo rival. Su posicionamiento en el campo y su lectura de juego para morder, para anticipar y para recuperar pelotas fue puntualmente lo que hizo a River jugar metros más adelante. Y claro, cuando vos tenés un número 5, que es Aníbal Moreno, que paradójicamente juega con el dorsal número 6, pero que lo hace como un 5 de toda la vida, realmente tenés la posibilidad de jugar en campo rival y imponer las condiciones. Tener un equipo corto, con intérpretes cercanos, con la presencia de Galván y de Juan Cruz Mesa como volantes asociativos y llegadores, y la verdad es que cuando vos tenés un equipo que juega absolutamente todo el primer tiempo en campo rival, obviamente es el equipo que se termina haciendo cargo del partido e imponiendo las condiciones de la noche, hoy en condición de local y jugando en cancha de River. Hago hincapié en esto porque, repito, jugar de local es un premio, pero también es una responsabilidad. Yo creo que hoy River tomó esa responsabilidad. Y obviamente en una marca parecida a un 4-4-2, porque la realidad es que juegan casi como doble 5, Aníbal Moreno como volante central y el propio Fausto Vera como acompañante, como eje de ayuda, como rueda de auxilio, se puede decir, que no tuvo un brillante primer tiempo, pero con la salida de Aníbal Moreno se hizo cargo de la mitad de la cancha. Yo creo que hoy para Fausto Vera fue un partido importante porque con condiciones adversas, con la salida de su compañero de mitad de la cancha de Aníbal Moreno lesionado, se tuvo que hacer cargo de la mitad de la cancha y estuvo para hacerse cargo. Hoy Fausto Vera jugó un buen segundo tiempo, en campo difícil, ya con central, con mucha gente en ataque, ya teniendo que hacerse dueño, amo y señor de la mitad de la cancha. Yo creo que Fausto Vera se hizo cargo de una papa caliente en River y eso va a ser valorado más que nada por el cuerpo técnico, pensando en el armado del equipo para una final, quizás sin Aníbal Moreno. Y después un Juan Cruz Mesa que para mí es un proyecto de futbolista extraordinario. Hoy yo creo que es el chispazo que tiene River, porque la realidad es que Galván arrimado a la izquierda me gusta mucho más que cuando juega libre, cuando juega suelto, cuando juega por la derecha mismo. Yo creo que el jugar a perfil invertido a Galván arrimadito a la izquierda como volante interno izquierdo, a Galván de alguna manera lo ordena y le hace ser ese futbolista que se equivoca poco. Yo creo que una de las grandes virtudes de Galván como jugador es que realmente comete pocos errores. Es un futbolista preciso que quizás pueda no deslumbrar tanto, pero pocas veces erra un pase, pero pocas veces decide mal. Y el hecho de vos tener un jugador que comete pocos errores naturalmente, y que una de sus virtudes es cometer pocos errores, el hecho de que además en el campo de juego, por jugar donde jugó hoy, se sienta cómodo y la raya lo ordene, no la raya jugando a pierna cambiada como un extremo, pero digo, entendiendo que ese cajón es donde tiene que fluir y donde tiene que aparecer con la pelota a los pies y también como opción interpretando un hueco. Yo creo que ahí es cuando Galván más crece como jugador de fútbol, porque claro, a Galván la raya, este sector, este lugar, jugar a la izquierda del número 5, lo ordena y lo hace crecer, y a Juan Cruz Mesa todo lo contrario. El espacio que tiene Juan Cruz Mesa para jugar y la virtud que tiene obviamente en su talento natural para poder hacer interpretaciones de la jugada y arrimarse para adentro, aparecer como un enganche, como un volante asociativo. Si al futbolista de River, si hablamos de el propio Galván, si a Galván la raya lo ordena, que es lo que básicamente creo que hace de alguna manera jugar a River más cómodo en este lugar, yo creo que a Mesa la libertad lo estimula. Y eso es algo importantísimo de tener en una mitad de cancha como la de River, que tiene un volante central, que tiene un acompañante, que tiene un interno por la izquierda como es Galván, y que necesita un creativo, necesita un chispazo, necesita juventud. No lo busquen más, es Juan Cruz Mesa. Sin duda es Juan Cruz Mesa, un jugador que interpreta el fútbol y que se hace cargo además con lo difícil que es tener la edad que tiene Juan Cruz Mesa e interpretar como interpreta él y hacerse cargo como se hace cargo él. No tiene problema en recibir la pelota en 3/4 de cancha e idear una jugada, combinarse con Montiel, tocar con Colidio, jugar con Driussi. Qué mala suerte que tiene Driussi, A mí realmente es un jugador que hoy tiene la mala fortuna de una infracción demasiado vehemente del futbolista Franco Ibarra, que ahora nos vamos a meter a hablar de central y vamos a hablar del que para mí es uno de los mejores 5 del fútbol argentino y hoy tuvo un muy mal partido. Termina teniendo un golpe en su rodilla, una torcedura mejor dicho, porque Ibarra va con mucha vehemencia al suelo, Ibarra va con mucha fuerza a ese cruce, me parece que era infracción, pero de todas maneras, obviamente sin la intención de lastimar a Driussi, y el hecho de que la rodilla de Driussi termine quedando
entrelazada entre las piernas del futbolista de Rosario Central hace que probablemente sea un esguince de rodilla severo, o eso por lo menos es lo que nos anticiparon en la transmisión oficial del partido, y probablemente también una lesión que tenga que ver con algo ligamentario o quizás también de meniscos. Es decir, el semestre para Driussi se terminó y muy probablemente el año para Driussi se terminó. Y esto es una muy mala noticia para River. Y obviamente hablo sin información porque son las 22:54, es un rato nada más terminó el partido, no tenemos parte médico oficial y desconocemos el estado de la rodilla de Driussi, pero una lesión de gravedad en Driussi particularmente, que tiene la mala fortuna de lesionarse cada muy poquitos partidos y cuando está en buen nivel, yo creo que puede tranquilamente ser una lesión que lo deje afuera prácticamente toda la temporada. No porque no vaya a jugar ningún partido hasta diciembre, sino que probablemente una lesión de esta característica, de esta gravedad, a Driussi lo deje afuera por un par de meses y que luego le cueste volver con el rodaje con el que estaba jugando hoy en River. Coudet, si bien tiene suerte, porque, repito, no es un insulto hacia Coudet, de todas maneras, yo creo que, y lo dijimos un montón de veces en este canal, tener suerte, tener la fortuna de tu lado es una virtud. Y yo cuando digo Coudet tiene suerte, no me refiero a que Coudet, no tiene nada más que suerte. No. Tienen una virtud de su lado que es justamente tener suerte. Pero hay que hablar sinceramente en que a River se le lesionan muchos jugadores. Porque hoy no estuvo de entrada el Huevo Acuña, porque hoy salió en el entretiempo Montiel, porque se lesionó Driussi, como habíamos dicho, y porque también se termina lesionando Aníbal Moreno. Es decir, mala suerte de River con las lesiones, con los lesionados. Y ahí vamos a tener que ver cómo Coudet arma justamente lo que va a ser su planteo en la final, sabiendo que le falta un delantero, sabiendo que quizás le falta su número 5, que prácticamente no tiene reemplazo porque tuvo que poner un par de chicos, y hay que ver cómo están los laterales, por la derecha Montiel y por la izquierda el Huevo Acuña. Pero vamos a hablar un poco de central, que algo habíamos introducido, porque vamos 17, casi 18 minutos de análisis y todavía no hablamos de central, y después no quiero que digan, no, como sos porteño de Buenos Aires no hablas de central. No, señores, créanme que central, si había uno que se merecía jugar la final de este campeonato, era Rosario Central, pero no por lo hecho en este primer semestre puntualmente, que también es muy positivo y que también lógicamente estaba en una semifinal de campeonato de manera merecida, sino porque Central es un club en constante crecimiento hace varios años. Desde el año 2023, que se consagró campeón lícitamente del fútbol argentino, Central es un club en constante crecimiento, que ha jugado Copa Libertadores, que ahora está de vuelta en una competición de extrema participación, porque yo creo que Central es uno de los equipos que puede dar una sorpresa, meterse en cuarto de final de la Copa Libertadores con un referente como es Di María. Ahora, para que Central dé ese paso hacia adelante, yo creo que a River hoy lo debió haber respetado menos. Y el hecho de la previa de todo lo que se había hablado en los últimos meses, en las últimas semanas y en los últimos partidos, yo creo que termina de alguna manera haciendo que Central sea un equipo más timorato hoy en la mitad de la cancha y más que nada en la gestación y en hacerse cargo del fútbol. Porque, repito, para mí Franco Ibarra es uno de los mejores volantes centrales que tiene el fútbol argentino, uno de los grandes recuperadores que tiene la liga estadísticamente hablando, pero que futbolísticamente es exquisito de ver jugar. Hoy en la cancha de River tuvo un partido demasiado vehemente, un partido demasiado ansioso, un partido impreciso y que además se termina ganando la amarilla temprano por esa infracción doble, además, a Driussi y luego al otro futbolista de River, que creo que había sido Juan Cruz Mesa en esa recuperación, y se gana una amarilla tempranera que lo hace jugar condicionado toda la noche. Pero a Central le costó mucho agarrar la pelota y le costó mucho hacerse cargo del partido, sabiendo que River aún es un equipo que en el fondo tiene dudas, porque las pocas que tiró larga Central a River lo complicó. En las primeras dos del partido hablo, en esa pelota larga a Copete y en ese remate de Di María que bien llega a bloquear Rivero, Central lo había podido complicar a River. Y luego River con la intensidad, repito, con morder, con ser intenso, con tener presión, con tener personalidad también para tener esa presión y para tener ese ritmo, que obviamente después hay que suplementarlo con fútbol, pero River tuvo el ritmo y tuvo las ganas de llevarse puesto a su rival. Yo creo que Central lo respetó por demás a River, y si no lo hubiese respetado tanto lo hubiese incomodado muchísimo más. Y no es casualidad que el mejor fútbol de Central se haya visto después de empezar a perdiendo contra Independiente, después de empezar perdiendo contra Racing y después de empezar perdiendo contra River. Los mejores momentos del partido de Central en los tres partidos, octavos, cuartos y semifinal, fueron los tres después de haber recibido el primer gol. Si Central juega desde el minuto 1 como juega cuando empieza perdiendo, Central es el equipo que va a salir campeón del segundo semestre, porque Central juega naturalmente bien, porque Central tiene un monstruo como es el Fideo Di María, porque es un jugador de otra clase, de otra jerarquía, y realmente hay que agradecerle que esté en el fútbol argentino y no silbarlo.
pero también porque tiene plantel, señores, con lo difícil que es en la Argentina tener plantel. Uno mira el banco de suplentes de Central y son jugadores de una categoría admirable para el fútbol argentino que estén jugando en el banco de los suplentes en una semifinal del campeonato. Vélez, entró Campás, que estaba tocado también. Julián Fernández es un jugadorazo que también estaba tocado y también está en el banco de los suplentes. A ver, yo creo que Central realmente ha conseguido formar y conformar un plantel que puede ser competitivo. Fue competitivo en este, puede serlo en la Copa Libertadores, puede serlo en la Copa Argentina y muy probablemente lo será en el torneo Clausura, pero cuando le tocan esta clase de citas, porque le pasó contra Huracán en el primer semestre del 25, porque le pasó contra Estudiantes en el segundo semestre del 25 y porque le pasó en una instancia mucho más decisiva contra River en la cancha de River en el primer semestre de este año 2026, debe respetar mucho menos a sus rivales y hacerse cargo del lugar en donde está. Central hoy es de los 3, 4, 2 mejores equipos que tiene el fútbol argentino en los últimos años. Tiene que hacerse cargo. Hoy Central tiene que jugar al fútbol como un grande, y en la cancha de River hoy el grande no fue Central y fue el equipo del Chacho Coudet. Pero volvamos al Chacho Coudet puntualmente hablando, porque hablamos de Coudet y su identidad futbolística, que es básicamente tener un equipo con las ganas de comerse el mundo, porque Coudet, yo creo que no es un entrenador que se destaque tanto por el juego lindo, por el juego bonito, por juntar pase, por tirar lujo, por tirar tacos. Yo creo que realmente lo que describe un equipo de Coudet es la pasión con la que juega, es la intensidad que entrega y es verdaderamente el ritmo de juego que puede ponerle. Y por eso hoy arranco el análisis diciendo: hoy vimos un equipo de Coudet, porque hoy River por primera vez fue presión, fue ritmo, fue intensidad, fue ganas, fue dejarse la piel. No pasaba antes, no lo habíamos visto casi nunca en los partidos del ciclo Coudet desde que había arrancado después de la salida de Gallardo en ese último partido de la cancha de River contra Banfield. Y en el segundo tiempo, en donde River, lógicamente, y por el desgaste físico que hizo en la primera parte, el fútbol tiene una particularidad concreta que es imposible de negociar, que el físico es finito y en un momento se acaba. Y cuando vos haces el desgaste en el primer tiempo que hizo River, presionando, corriendo y mordiendo, en el segundo tiempo inevitablemente vos tenés que regular. Y sabiendo que hoy River no tiene tantas opciones en el banco de los suplentes como si las tiene Central, creo que inevitablemente en el segundo tiempo bajó un poco el nivel. Y fue ahí cuando aparecieron los palos de Beltrán. Y vos, para ser candidato en el fútbol argentino, sudamericano, europeo y mundial, realmente tenés que tener, repito, la personalidad, la intención, la intensidad y el fútbol de River en el primer tiempo, y también tenés que tener la suerte de tu lado, porque si hoy Central hubiese empatado el partido y porque si hoy le hubiesen entrado una de esos dos palos que tuvo en el complemento, Central, yo creo que en una noche larga en la cancha de River se lo podría haber ganado por el desgaste físico de River y por sobre todas las cosas porque Central tiene un banco de suplentes que puede ganar partidos. Ahora, cuando vos tenés un arquero que tiene la confianza y que además las pelotas le van a los palos y después las agarra, bueno, ahí tenés básicamente la mitad del trabajo hecho. Y River es un equipo que tiene suerte. River es un equipo que tiene la suerte de su lado. Y River es un equipo que cuando juega bien en el primer tiempo, hace el gol colido de penal y debe apelar a la suerte para que no le empaten el partido, bueno, la moneda cae de su lado. Y la suerte le sonríe. Y yo creo que si River juega la final de este campeonato, por sobre todas las cosas, no por haber jugado bien al fútbol durante todo el semestre, es porque tuvo suerte y esa suerte fue la que no lo dejó morir. Y hoy, cuando tuvo que hacerse cargo de las circunstancias, las agarró, las tomó, se hizo cargo y se metió en la final. Porque en las pocas que tuvo que apelar a la suerte le sonrió y en el primer tiempo, en donde fue mucho mejor que Rosario Central y lo termina capitalizando con ese penal de Colidio, River se mete en la final del fútbol argentino. Y yo creo que qué loco que es el fútbol, porque habíamos hablado de 100 minutos con un futbolista más contra San Lorenzo y un equipo que realmente había dejado mucho que desear, que se salvó del papelón y caminó por la cornisa. Así titulamos el video la semana pasada y hoy hablamos de un River casi campeón. Fíjense qué loco que es el fútbol argentino y qué particularidades nos da este formato. Pero creo que cuando vos estás bien de acá, cuando vos estás bien psicológicamente, realmente todo se te encamina. Y qué importante fue para River ese triunfo contra San Lorenzo, que pasó de los silbidos, que pasó de los insultos al aplauso constante y continuo de todo el Estadio Monumental. Y no es casualidad que hoy hayamos visto el mejor partido de River en lo que va del campeonato. Hoy fue el mejor partido de River en lo que va del campeonato, gracias a que el partido contra San Lorenzo, sin dudas además, fue el peor de todos. Esa derrota, porque fue una derrota casi emocional desde lo futbolístico, pero que le termina dando la vida, la confianza,
salida a River y una nueva vida posible en este campeonato, que después la revalida jugando contra Gimnasia en cuartos. Obviamente también a River es lo que lo hace en finalista. No haber muerto contra San Lorenzo, lo que no te mata te hace más fuerte, y River, gracias a no haber muerto contra San Lorenzo y caminar por la cornisa, hoy es casi campeón del fútbol argentino. Obviamente va a tener que jugar una final, obviamente va a tener que esperar por Argentinos Juniors o por Belgrano de Córdoba. Belgrano, si gana, va a jugar prácticamente de local esa final, pero créanme que River realmente es el máximo candidato que tiene, aún sin Driussi, que va a tener la mala suerte de perdérselo, y obviamente también a la espera de lo que pase con Aníbal, a la espera de cómo llegue Montiel y a la espera de cómo llegue el Huevo Acuña, que los dos jugaron hoy, pero que sabemos que están no del todo al 100% de lo futbolístico. Antes de cerrar, quiero hablar de Colidio y su penal. Una cosita puntual sobre Colidio y su penal. Yo creo que Colidio hoy se jugó su última bala con la camiseta de River. Y eso es algo que a Colidio se lo valoro. Porque si bien es cierto que venía realmente con insultos y con... A ver, el hincha de River no lo venía bancando del todo. Y yo creo que hoy Colidio verdaderamente se jugó su última bala como futbolista de River, porque se hizo cargo de un penal recontra caliente, ya no estando Montiel, que ya encima había errado un penal en el primer tiempo, y si no lo convertía verdaderamente se hubiese probablemente autopicado el boleto como futbolista de River. Pero claro, cuando vos te haces cargo de un penal tan difícil, tan pesado, y vos lo mandás a guardar con la categoría con la que lo pateó Colidio, ese penal cruzado, esperando hasta último momento el movimiento del arquero Ledesma, yo creo que hoy Colidio se encuentra con una vida nueva en River. Uno de los jugadores que tranquilamente podría haber buscado salida en el próximo mercado de pases o en diciembre cuando termine el año. Colidio se ganó una vida más, porque agarró un penal difícil, caliente, picante en el Monumental, que significaba pasar una final a la primera post Gallardo, y realmente lo pateó con mucha jerarquía y con mucha personalidad. Después termina festejando el gol con este gesto que a mí me parece una boludez atómica, pero de alguna manera es un gesto para con Driussi, que es el que se había lesionado, que es el que se había salido con ese dolor en la rodilla, y entre lágrimas, de alguna manera, los que no estoy muy de acuerdo con el no festejo, el no grito de gol, pero en esta situación puntual lo entiendo y lo valoro, porque sé que realmente lo de Colidio fue un gesto para con Driussi, porque sé que entre los dos festejan así, y ahí lo entiendo. Pero hoy Colidio verdaderamente termina ganándose una vida más que va a querer usar en la final y que va a querer capitalizar el próximo domingo, cuando River contra Belgrano en Córdoba o contra Argentinos Juniors en el estadio Mario Alberto Kempes juegue una nueva final del fútbol argentino. Un formato que a River le era esquivo hasta la llegada de Coudet, que con sufrimiento contra San Lorenzo y con intensidad contra Rosario Central, y englobando con la fortuna de su lado, mete a River en la final del fútbol argentino y es el claro candidato ahora sí a ser el campeón nacional en este primer semestre y clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Señores, River finalista del fútbol argentino, y nos reencontramos entonces el domingo próximo para la final del campeonato, sea contra Belgrano, sea contra Argentinos. Mañana lo sabremos, pero River es el primer finalista que tiene el fútbol nacional. Muchas gracias por ver y por acompañar. Suscríbanse si llegaron hasta acá, suscríbanse al canal, que vamos a seguir analizando y se viene un mundial de locos. Así que suscríbanse, dejen su me gusta, dejen un comentario y nos reencontramos como siempre debatiendo y leyendo sobre fútbol, que es obviamente lo que a nosotros en este canal y en este núcleo nos reúne. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos.